Hola chicos y chicas, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? Yo encantada de estar aquí otra vez con ustedes en una clase más de Aprendo en Casa. Recuerden que mi nombre es Mabel Navarro y que voy a estarlos acompañando en las clases de Estudios Sociales y Educación Cívica, todos los jueves 10 de la mañana, no se olviden. Hoy, para más adelantito, vamos a realizar una actividad muy bonita, muy sencilla, y vamos a necesitar los siguientes materiales. Papel, y puede ser también cartulina, porque vamos a ocupar 2 plieguitos. También vamos a necesitar colores, pueden ser marcadores o lápices. Lápiz de grafito, regla, goma y tijeras. Todo esto para que podamos hacer una cosita que les traigo, una sorpresa. Ah, y también una cinta, me acabo de acordar. Puede ser cinta de papel, puede ser lana, puede ser un cordoncito también, cualquiera. Por eso te puse todo ese montón de cintitas, ¿verdad? Hemos venido conversando en clases anteriores sobre algunas de las causas de por qué América Hispana se quiso independizar de la corona española. Recordemos, hablamos sobre lo que fue la división territorial, ¿verdad? Que estaban en virreinatos y capitanías. Hablamos además también de lo que fueron las mezclas de etnias que nos hacen tener la población que tenemos hoy aquí. También conversamos sobre las diferencias de la clase socioeconómica, donde recuerdan que los peninsulares eran los que tenían muchísimos más derechos y que los esclavos eran los que tenían menos o no tenían en aquel momento. También conversamos sobre algunas causas internas y externas. Y la clase pasada hablamos sobre la insurrección aborigen. Casi se me sale la palabra, ¿vieron? Cuesta acomodarse. Aborigen. Recuerden que ellos eran los pobladores autóctonos de nuestro territorio y que tenemos entonces que cambiar esa palabra de indígena por aborigen. Recordemos siempre. También quería preguntarles, ¿ustedes cómo les fue con el ensayo? Ese ensayo era muy importante. Teníamos que realizar un escrito de cómo nos sentiríamos nosotros si fuésemos aquel aborigen en la época de la colonia. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros ante esta visita de los españoles? Bueno, espero que hayan hecho esa tarea. Hoy me traje este juego. ¿Qué les parece? Se llama Monopoly o Monopolio en español. Este juego, yo me imagino que algunos de ustedes lo han podido disfrutar. En resumen, lo que trata es de ir comprando propiedades y vendiendo propiedades. La persona que gane es la que no quede en bancarrota, ¿verdad? Y que haga que los demás sí queden en bancarrota. Esa persona es la que va a ganar. Algo así sucedía en la época de la colonia con España. Recordemos que América no podía venderle a nadie más, solamente a España. Y España era la única que podía comprar también aquí en América. Entonces, esto hacía que aquel descontento de criollos se diera tan amplio y tuvieran tantas ganas de dejar eso atrás. Vamos a recordar un momentito cómo era que estaba distribuido en aquel momento el territorio. Veamos esta imagen. Aquí todos los colores, menos el amarillo, eran parte del dominio de la corona española.
Recuerden que estaban desde la parte de Chiapas hasta la parte baja de América del Sur. El sector amarillo pertenecía en aquel momento al dominio portugués. Ese es Brasil. Por eso es que ellos hablan distinto a nosotros. Bueno, como les decía, este monopolio que se dio en aquel momento de compra y venta solamente de América y España, fue lo que surgió en un gran descontento. ¿Qué les parece si observamos este video para recordar algunas cositas? Monopolio comercial durante la colonia. El monopolio comercial lo controlaba la Casa de Contratación, ubicada en España. Solamente se compra y vende con España. El comercio se realizaba a través de flotas y galeones de guerra, 2 veces en el año, en los meses de abril y agosto. Las flotas y galeones zarpan desde España, Cádiz, Sevilla. Cruzaban el Océano Atlántico rumbo a América. Llegaban a Veracruz, Portobelo y Cartagena de Indias. Desde Portobelo, el cargamento se reembarcaba hacia el Callao, donde se almacenaba y distribuía al resto de Sudamérica. Monopolio comercial entonces, ya les digo, solo entre América y España. Pero entonces, es importante ver que se crearon 2 instituciones. Una de ellas fue la Casa de Contratación de Sevilla. Ahí tenía que ver todo lo que era con el comercio, también con el pago de impuestos y además con el control de las aduanas. La otra institución que se creó fue el Consejo de Indias. Este tenía que ver más con la parte de la administración y si alguno de las personas aquí en América no les estaba dando buenos resultados, pues entonces lo llevaban a la parte de la Casa de Indias, del Consejo de Indias, perdón. Aquí tenemos que recordar que la parte fuerte fue que España quería apropiarse de todas las riquezas del continente americano. Y entonces ellos, los peninsulares, los españoles, tenían muchas más ventajas que la gente que poblaba América. Entre esas ventajas, por supuesto, era que ellos mismos eran los que les ponían precios a los productos. Y mientras que iban y venían de España, esos precios se tenían que pagar aún más elevados. ¿Por quiénes? Por la gente de América. Pues resulta que entonces eso también causó mucho problema dentro de la población. Incluso podemos decir que ellos también eran los que recaudaban los impuestos de los metales preciosos, metales que estaban aquí en América, pero que ellos eran los que disfrutaban de esto. Esas fueron causas que se dieron aquí en la parte interna. Pero ahora les quiero mostrar qué fue, o cuáles fueron más bien, algunas de las causas externas. Se las traigo en este video. Observemos. Causas externas de la independencia. Comencemos con el siglo XVIII. A inicios de este siglo se dio la Ilustración, que fue un conjunto de ideas promovidas por varios pensadores que surgieron en Europa. En esa época la única autoridad era la de los reyes. Los ilustrados, como se les llamó a los pensadores, impulsaban principios como la igualdad de las personas ante la ley y la libertad religiosa y política. 1774. Revolución de las 13 colonias norteamericanas.
La declaración de la independencia de las 13 colonias en América del Norte fue el origen de Estados Unidos. Las 13 colonias se independizaron del Reino Unido. Estados Unidos fue el primer país en establecer una constitución, una ley fundamental, que reflejó ideas de libertad e igualdad. 1780. La Revolución Francesa, con esta gran obra de arte llamada La libertad guiando al pueblo. La Revolución Francesa se dio con el fin de limitar el poder del rey y eliminar los privilegios de la nobleza y del clero. Un resultado de la revolución fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se basó en las ideas ilustradas y estableció el principio de soberanía. El poder está en el pueblo, el cual lo deposita en sus representantes. 1804. Independencia de Haití. La independencia de Haití fue un hito en la historia de América. Fue esta la segunda nación libre del continente y se convirtió en un símbolo al considerarse su revolución como la primera y única de esclavos negros. Este hecho sin duda estremeció al mundo moderno que se estaba forjando. Al igual que los europeos, la élite criolla de las colonias latinoamericanas estuvo al tanto de las nuevas noticias que ocurrían en el Caribe. Muchos se preocuparon por el efecto que tendría la revolución haitiana en su sociedad. Otros, en cambio, la vieron como una esperanza. 1812. Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz fueron las reuniones de los representantes del pueblo español en que se incluyó a las colonias americanas. En 1812, las Cortes emitieron la Constitución de Cádiz, que proclamó la soberanía como un principio de gobierno. ¿Vieron estas causas? Todo esto que aconteció hace muchísimo tiempo fue lo que hizo que hace 199 años Costa Rica, junto con otros, en aquel momento provincias, hoy países, decidieran independizarse de la corona española y que podamos disfrutar de la forma de gobierno que tenemos hoy en día. Para entender algunos de los tipos de gobierno, traigo este pequeño video tomado de internet con fines educativos para que ustedes puedan entender un poquito de cada una. Y ahora vamos a ver cuál es el que les parece que es mejor para cada pueblo. ¿Les parece? Observemos. ¿Qué es la democracia? La democracia no es el único sistema político. En distintos países y en distintas épocas ha habido otros. Cada uno de esos sistemas es una respuesta a la misma pregunta: ¿quién debería gobernar? Claramente tiene que haber una o varias personas que tomen decisiones que nos rigen a todos. De otro modo no habría leyes, ni juicios, ni tampoco cosas básicas como carreteras y parques. Pero ¿cómo se eligen esas personas? Una solución es la monarquía, los reyes. Creer en los reyes es creer en personas que nacieron con una especie de poder divino, que son superiores a nosotros y cuyos hijos, por el solo hecho de tener la misma sangre, son los indicados para gobernar. ¿Qué pasa si un rey es malvado o si sus hijos son ineptos? Pues nada, toca vivir durante muchos años con un mal gobierno y esperar mejor suerte la próxima vez. Otra opción son las dictaduras. En esos casos hay un grupo de personas que se toman el poder a la fuerza y los demás deben hacer caso o se vuelven víctimas de ese poder. Típicamente lo que pasa con las dictaduras es que todos viven gobernados por el miedo hasta que suficiente gente se rebela. Puede que el resultado sea otra dictadura con otras personas igual de violentas, o puede que cambien de sistema como algunas veces ha pasado. Lo cierto es que las dictaduras son opresivas por su misma naturaleza. ¿Y hay más opciones? Pues algunos dicen que los gobernantes deberían ser un grupo de expertos, gente muy educada que se gana por mérito el derecho a poner las leyes. A esto se le puede llamar aristocracia. El problema con ese modelo es que rápidamente se puede convertir en una dictadura, porque alguien tiene que definir qué es un experto, y a través de esa definición es posible aferrarse al poder.
En el momento en que los supuestos expertos tienen control sobre el ejército, sobre las leyes, incluso sobre las mismas universidades que hacen a los expertos, entonces también tienen el poder de cambiar las reglas para que sean ellos mismos los que resultan elegidos. Y con eso llegamos a la opción conocida, la democracia. ¿Quién tiene el poder? El que mejor represente los intereses del pueblo. ¿Y cómo sabemos quién hace eso mejor? Les preguntamos a las personas, hacemos votaciones, elegimos representantes. En esencia, la idea de la democracia es que el único poder legítimo es el que se construye uniendo la voluntad de la mayoría. Y ahí donde lo ven, este sistema ha sido una victoria de millones de personas en cientos de países. ¿Cuál les pareció que era la forma de gobierno que se daba en la colonia? ¿Cuál creen ustedes? La monarquía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estábamos en aquel momento regidos a las dominaciones de un rey. ¿Qué otras formas de gobierno pueden haber ustedes escuchado en sus casas o incluso en la escuela? Podríamos conversar sobre lo que son las dictaduras, donde en América todavía quedan países que están bajo el régimen de dictadura, y también la democracia, que es la forma de gobierno que nosotros podemos disfrutar aquí en nuestro país. Pero entonces, ¿qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno donde la soberanía del pueblo es la que manda, donde nosotros somos los que tenemos el derecho y el deber también de elegir a nuestros gobernantes y también de pedirles cuentas para saber qué está sucediendo en nuestro país. Esta forma de gobierno además tiene en cuenta algo, la constitución política y las leyes, que hacen que nuestra sociedad sea regida por ellas y que se tengan que cumplir siempre y cuando también no se violenten a otras personas, ¿verdad? Ahorita, entonces, quiero contarles que en 1810 se empezaron a conversar también sobre la forma en la que se trataban a los pobladores en aquel momento. Y entonces se empezaron a hablar de derechos humanos, a los que todos, desde que nacemos, podemos adoptar. Y nadie debería de quitárnoslos, ¿verdad? ¿Qué les parece entonces si ahora observamos este video también, donde explica parte de la historia de los derechos humanos? Derechos que tenemos todos, ustedes y yo también. Observemos. Hola de nuevo, jóvenes. ¿Alguna vez han reflexionado acerca de los derechos que cada uno de ustedes tiene por el simple hecho de existir? Lista de derechos que Timmy tiene solo por ser Timmy. ¡Genial! Todos los seres humanos tenemos derechos solo por ser humanos. A eso llamamos derechos humanos. La idea detrás del concepto de derechos humanos es que cada uno de nosotros, sin importar quiénes somos ni dónde nacimos, gozamos de los mismos derechos y libertades. Los derechos humanos no son privilegios y no pueden concederse o quitarse. Son inalienables y universales. Puede que esto parezca simple, pero resulta muy complicado de llevar a la práctica. Pero, ¿qué son exactamente los derechos humanos? ¿Quién los compila y quién los hace cumplir? A lo largo de los siglos, los humanos, a través de las sociedades, religiones y culturas, hemos debatido conceptos tales como legitimidad, justicia y derechos. Sin embargo, no todos los derechos humanos surgieron al mismo tiempo. Diversas condiciones históricas crearon diversos movimientos sociales que exigieron primero unos derechos y después otros. La primera generación fue por los derechos civiles y políticos y para salvaguardar la libertad de pensamiento y opinión, para elegir gobernantes. Esta etapa inicia con la Revolución Francesa, la independencia de las 13 colonias respecto a la corona inglesa y la independencia de las colonias americanas respecto a la corona española. Pero nosotros fuimos los primeros, luego los demás nos copiaron. ¡O los enfants de la patria! La segunda generación trajo consigo derechos sociales, económicos y culturales, seguridad social, trabajo, salud, alimentación, vivienda, educación y cultura. Esto fue al término de la Revolución Mexicana. Así es, ¿a qué esa no se la esperaban?
Carranza protege los derechos humanos. La tercera generación contempló los derechos de los pueblos a la solidaridad. Esto consistía en la paz y la cooperación internacional y regional, el patrimonio de la humanidad, el medio ambiente, la autodeterminación y la independencia económica y nacional. Esto sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial, con la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, escrito por un comité mundial presidido por Eleanor Roosevelt. ¡Eleanor Roosevelt! ¡Primera dama y diplomática super cool! Dicho documento establece la base de las normas mundiales modernas sobre los derechos humanos. La declaración se basa en el principio de que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Dentro de la declaración se reconocen, entre otras cosas, el principio de no discriminación, así como el derecho a la vida y a la libertad. También se habla de las libertades negativas, como ser libre de la tortura o la esclavitud, así como también de libertades positivas, como la libertad de movimiento y residencia. Abarca los derechos básicos, como la libertad de expresión, de religión o de reunión pacífica, así como los derechos sociales, económicos y culturales, como el derecho a la educación y el derecho a la libre elección de empleo y a recibir un salario justo. ¡Eso es Declaración Universal de los Derechos Humanos! ¡Enséñales cómo se hace! Muy bien, derechos humanos. Nada más que quiero contarles que aunque aquí nosotros sí gozamos de estos derechos, hay otros países donde no se goza tanto de manera igualitaria y se siguen violentando los derechos de algunos ciudadanos. Eso es triste, ¿verdad? Bueno, antes de seguir, quiero que veamos a Paola. Nos trae una información muy importante de algo que veníamos nosotros celebrando antes de esta situación que estamos viviendo este año. Quiero que vean este video y que recordemos por qué es que somos libres, independientes y que vivimos en democracia. Hola. Me estaba acordando cuando yo tocaba lira. Salía en los desfiles del 15 de septiembre. Era tan cool. A mí siempre me sacaban un montón de fotos. Claro, cuando comenzaban los desfiles, una estaba toda fresquita, bien vestida, pero ya cuando va terminando, una se va muriendo del calor o a veces se venían esos aguaceros, terminaba empapada. La verdad que todos mis compañeros y yo lo hacíamos con tanta gana, y es que celebrar la independencia es algo que no muchos pueden hacer. Muchos países del mundo no pueden celebrar que realmente son libres e independientes. Pero nosotros sí. Sí lo somos, y eso no solo lo tenemos que recordar cuando desfilamos el 15, sino que tenemos que recordarlo todos los días. Somos un país que le gusta la libertad, que podemos hacer en él lo que queramos, pero con mucha responsabilidad. Yo creo que a mí lo que más me gusta de mi país es que no tenemos ejército, y que podemos votar para escoger a nuestros presidentes, los legisladores y los alcaldes de nuestro cantón. Bueno, sigamos estudiando y yo voy a seguir recordando cuando tocaba lira. ¡Nos vemos! La actividad que les traigo el día de hoy es un separador de libros como este que les voy a mostrar por acá. En este separador vamos a poner un acróstico con la palabra democracia, y en ellos vamos a poner también valores que nos hacen hoy en día ser democráticos, vivir en un país en democracia. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a tomar el papel blanco, anotar la palabra democracia hacia abajo y vamos a hacer un recorte rectangular. Por detrás podemos poner una cartulinita para que le dé más fuerza a esto, ¿ok? Vamos a medir muy bien, a recortar con mucho cuidado y a poner estos valores. ¿Qué les parecen? Con la D, disposición. Con la E, equidad, motivación, optimismo, cooperación, responsabilidad, asertividad, compromiso, igualdad
y aprecio, porque siempre tenemos que tomar en cuenta que tenemos que tener aprecio por las personas que nos rodean. Respetar a cada uno de ellos es muy importante, puesto que todos tenemos que tener igualdad y equidad. Finalmente, cuando ya tengas esto, puedes ponerle algún tipo de postalitas, recortes, lo que tengas en casa, ¿ok? Y finalmente le vas a amarrar un cordoncito. Si tienes plástico en casa, también lo puedes utilizar. Y esto siempre nos va a recordar por qué es que vivimos en un país de democracia. Chicos, vamos entonces a recortar, a medir y a poder armar. Aquí yo les traía también unas letritas, ¿verdad? Para que ustedes fueran viendo. Cada una de ellas representa un valor. Y esto es lo que nos hace poder vivir hoy en armonía, en un país donde gozamos de muchísimas ventajas. ¿Vieron la cápsula? Ahí nos recordó de los desfiles de faroles, desfiles del 15 de septiembre. Estas celebraciones hacen que cada uno de nosotros recuerde qué se hizo de aquí para atrás para que hoy podamos vivir en democracia. La democracia tal vez no será la forma perfecta de gobierno, pero sí se puede ir mejorando día con día. Y todo eso siempre va a estar en ustedes, que también son los futuros adultos de esta sociedad. Los espero el otro jueves, chicos. Nos vemos. ¡Chao!